Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. El miércoles, la Cámara Baja ratificó por amplia mayoría la normativa que otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y además el proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades. Por ello, estamos en comunicación con la diputada nacional Blanca Osuna de Unión por la Patria. Hola, diputada, ¿cómo le va? Acá la saluda Mailén. Sí, ¿ustedes? Sí, perfecto, sí, ahora la escucho perfecto. Más bien. Bueno, el Congreso rechazó los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. ¿Qué significado tiene este rechazo para la división de poderes y el rol del Congreso como contrapeso del Ejecutivo? A ver, tiene un significado directo, puntual, que tiene que ver con el financiamiento, con la prioridad de recursos que deben cumplir con el sostenimiento de derechos básicos. Si rediscutimos como absolutamente nuevos estos derechos, como que estamos volviendo décadas y décadas y décadas atrás, digamos. La salud y mucho más la salud de niños, niñas y la educación en su expresión de máximo nivel, pero que trae aparejado el transcurrir de los otros niveles del sistema educativo nacional. La verdad que estén en discusión, que haya expresiones dolorosas de reclamo de estudiantes, de autoridades, decanos, rectores, rectoras, de los sindicatos que representan a docentes y no docentes, la verdad que avergüenza. Y creo que entonces lo que hicimos fue resolver algo, pero efectivamente es una emergencia. Es una emergencia porque es grave la situación y es una emergencia porque no lo hace de ahora para siempre. Anualmente nosotros tenemos que discutir los presupuestos. O sea, la semana que viene vamos a abocarnos a la discusión del presupuesto 2026 que presentó el presidente. Pero en el mientras tanto, esto debe quedar resuelto. Eso es un poco, en síntesis, apretadísima, lo que dicen estas leyes que la respaldamos en su vigencia, la 27795, la 27796. Esos son los números de esas dos leyes que hoy están vigentes en la Argentina. Tiene un valor simbólico también esa decisión, sí, vinculado a la ratificación de la división de poderes, pero también al valor de la lucha, porque los que están implicados y que están padeciendo las consecuencias del desfinanciamiento que dispuso Milei, son personas de carne y hueso, con proyectos, con cosas que van quedando frustrados, o con la salud que va quedando limitada. O sea, sus reclamos han tenido un valor específico que, bueno, que nosotros como legisladores hemos podido honrar. Blanca, vos sos una de las impulsoras de la Ley de Financiamiento Universitario. Contales a quienes nos estén escuchando y que se hayan enterado tal vez ahora de todo este revuelo por estas normativas que por suerte desde el Congreso se volvieron se afirmó, digamos, la vigencia de estas leyes, como vos decías. ¿Cuáles son las principales propuestas de la Ley de Financiamiento Universitario? Las principales propuestas tienen que ver con el funcionamiento. Esto es como lo básico. Funcionamiento es luz, gas, agua. Son gastos que demandan, no sé, ascensores, turbinas, motores de mantenimiento. Eso es el funcionamiento. En el caso de las universidades y de las facultades de medicina, por ejemplo, algunas tienen servicios para afuera, tienen servicios a terceros, tienen servicios a la comunidad, tienen hospitales o tienen centros, odontología igual, bioquímica igual. El mantenimiento, el sostenimiento, el funcionamiento también tiene que ver con esos insumos, ¿no? Después, la ley propiamente lo que plantea es salarios, no salarios justos, tanto para trabajadores y trabajadoras. Ahí está el tema de la recomposición en vistas a una primera etapa que es de diciembre 23 a mayo 24. Esa es una actualización, que lo que tiene que absorber es la devaluación brutal que tuvo la Argentina.
Y posteriormente a eso, la adecuación de salarios hasta el año 25 en acuerdo con el IPC, o sea, con el índice de precios al consumidor. Esos son indicadores que van dando pautas específicas, no es a criterio de cualquiera. Claro. Lógicamente que también lo mejor es paritarias, pero bueno, al haber el gobierno negado las paritarias, este es el formato que además lo fuimos construyendo con los propios actores implicados, con los sindicatos, con los rectores organizados en el SINO, con los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina, a quienes recibimos, quienes nos trajeron letras, números, fundamentos, y le fuimos dando forma de ley. Las otras cosas que la ley implica tienen que ver con las becas, ¿no? La actualización de las becas. En la Argentina hay una ley Progresar que el gobierno, como muchas otras leyes de educación, no está cumpliendo. Entonces están las leyes del Progresar que son beneficios para el último tramo de la secundaria y después toda la trayectoria de nivel superior universitario. Y también hay leyes, las becas de enfermería o las becas Manuel Belgrano de carreras destacadas, carreras que la Argentina requiere entonces como foco de atracción y de acompañamiento, porque en general son carreras difíciles o complejas, son las ingenierías, son carreras muy específicas. Bueno, ahí las becas, entonces hay que actualizarla y sostener la no disminución de beneficiarios, que es lo que ha sucedido este tiempo de gobierno de Milei con las becas. Y la otra cuestión tiene que ver con el desarrollo científico. A cargo de las universidades está el desarrollo de investigaciones y hay agencias e institutos de investigación que dependen, o sea, ahí se genera conocimiento. ¿Qué conocimiento se genera en las universidades? Bueno, lo que la universidad asume como problemas a resolver. En algunos casos son desafíos de índole de investigación sanitaria, en otros casos vinculadas a grandes desafíos de infraestructura, de educación, o sea, sociales y duras, matemáticas, química, en fin. Esos desarrollos también han quedado frustrados, los becarios no estaban cobrando debidamente, los institutos se desfinancian, los doctorados o becas postdoctorales no se dan. La Argentina se destaca en el mundo por ese tipo de desarrollo, es lo que distingue además a la universidad argentina. Y no me refiero a una universidad en particular, un instituto, sino desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de Mendoza hasta Entre Ríos, y por supuesto la gran cadena de universidades históricas que tiene la Argentina, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Rosario, en fin, todas. Así que bueno, el proyecto habla de eso. Bien. Sobre la ley de emergencia pediátrica, hubo algo tal vez muy fuerte en términos de la recepción en la sociedad del veto que había realizado Javier Milei. Preguntarte en ese sentido si crees que el veto presidencial demostró una falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo con un tema tan delicado como es la salud de niños y niñas. Pero sin duda, yo creo que lo demostró, pero es una cuestión casi de flor de piel, lo demostró porque está vinculado a el padecimiento, al sufrimiento de niños, niñas, de bebés, de adolescentes, de niños. O sea, imaginemos un niño padeciendo, sufriendo, y la angustia y la desesperación de quienes lo sostienen, lo acompañan como familiares, como, en fin, más o menos cercanos. Y la labor que desempeñan los médicos y médicas, las enfermeras y enfermeros. Eso ha sido tremendo. Hay también, yo no quiero disociar, porque hay también un sufrimiento físico humano y hay una pérdida en el caso de la de educación. Sí. O sea, tienen matices diferentes, pero frustrar la formación de una carrera es tirar a la marchanta un capital
a ellos que les encanta hablar de capital humano, un capital humano que impacta en el desarrollo nacional. Uh-huh. En el caso del no sostenimiento de una personita enferma, de la recuperación de una salud, se atraviesa el presente y futuro del propio afectado y de sus familiares directos. Uh-huh. O sea que todas esas decisiones afectan y generan un impacto y un dolor violento tremendamente duro. Por eso, yo creo, pasando limpio, creo que lo importante de la vigencia de estas dos leyes, de la restitución de la vigencia, es mostrar que vale la pena dar batallas. Uh-huh. Primera cuestión. Sí. Y creo que eso no es poco. Uh-huh. Y me parece que además es una advertencia al gobierno de que debe revisar sus prioridades, porque en el medio de los debates que nosotros hemos tenido por recursos, más, menos, ¿de dónde salen? ¿Por qué no dicen que salen? Sí que decimos que salen. En realidad el gobierno desequilibra la balanza entre los que tienen más y tienen menos. Entonces, beneficia, por ejemplo, achicando la alícuota de bienes personales para los más ricos, sí. Y el costo, por ejemplo, de la ley de financiamiento universitario es una cuarta parte del costo de la disminución de bienes personales. Claro. O sea, lo que estamos advirtiendo y señalándole al gobierno, otras deben ser las prioridades en una Argentina donde el derecho a educarse, el derecho a curarse y a preservar la salud no está en discusión, no debe estar en discusión, como si partiéramos de cero, porque a alguien se le ocurre plantear como objetivo el equilibrio fiscal, y para sostener ese equilibrio fiscal, que sería una meta de política económica, que podríamos discutirla o no, la carga de ese objetivo no puede estar en los que menos tienen o en los que más sufren. Sí. Ese sería como la síntesis. En estas últimas semanas, el Congreso mostró una capacidad de articulación que no veníamos viendo, ¿no? Entre bloques para, rechazar estos dos vetos en principio, pero las semanas anteriores también, incluso con algunas sorpresas dentro de los bloques que son aliados del gobierno, precisamente. ¿Consideras, Blanca, que este tipo de acuerdos pueden sentar las bases para una nueva forma de oposición o de construcción de mayorías en el futuro? Yo creo que nadie tiene la última palabra y que efectivamente desde el bloque que yo integro siempre pusimos el mismo fervor en normas que en algunos casos no salieron, o en otros casos, como el año pasado, tuvimos ley de financiamiento universitario y el veto no pudo ser rechazado. Claro. Entonces, me parece que en la realidad es cambiante, evidentemente, y que los cambios en esa realidad tienen razones múltiples. Algunas tienen que ver con que quienes están a cargo de los gobiernos provinciales, por ejemplo, se dan cuenta que sostener el reconocimiento de la población que habita sus territorios, cuando no hace obras, cuando los pibes, chicas, chicos, tienen que dejar de estudiar, cuando piden un traslado al Garrahan y no pueden dárselo porque la atención es limitada, porque no puede sostenerse económicamente, financieramente el hospital, por dar ejemplos más concretos, pero a su vez porque hay pymes que cierran, pero a su vez porque hay gente que va quedando en consecuencia sin trabajo, porque las escuelas se le van cayendo los techos y mantener, digamos, los edificios escolares necesitan permanentemente de atención. Sufren mucho desgaste, mucha gente los circula, algunos son añosos. Entonces, ¿qué hace un gobernador? Bueno, no dan respuesta. Claro. Encamino mi posición de apoyo. Esa es una cuestión. Y lo otro, y fundamentalmente para mí, es el reclamo de la gente en la calle. Evidentemente, eso, digamos, alguien lo puede sostener un día, 2 días, pero cuando es sostenido, cuando provoca angustia, dolor, cuando además hay represión,
Yo no sé, en un país que tiene sufrimientos concretos en términos institucionales y relativamente cercanos, como ha sido la dictadura cívico-militar, no sé hasta cuándo y hasta dónde se pueden sostener esas cosas. Uh-huh. Decíamos, que el veto fue rechazado por el voto de legisladores que responden a gobernadores aliados al oficialismo. ¿Cómo crees que esto va a impactar en ese vínculo entre el gobierno nacional y esas provincias que se suponían aliadas, pero que ahora demostraron tal vez otra cosa? Claro, no, más que las provincias en términos genéricos, es un gobernador diciendo y planteando en términos, a lo mejor no explícito, pero sí implícito, vía el voto de sus legisladores, qué es lo que está pasando acá. Es un poco a lo que yo me refería antes. Vos imaginate, a ver, una locura, pero imagínate que vos seas gobernadora y que te golpeen la puerta pidiéndote más alimento para los comedores, más becas porque se caen, la ruta que está rota, el accidente que se provocó, las 10 pymes que se cerraron la semana pasada. No, ¿cuánto tiempo lo sostenés? Llega un momento que vos decís, no, yo esto lo tengo que revisar. Sí, y claro. Esto creo, también sucedió ayer en el Senado con la ratificación de la ley que distribuye proporcionalmente vía una ecuación que define la coparticipación los fondos del Tesoro, que son los aportes especiales del Tesoro que la Nación hace a la provincia, que las había retenido, que no los otorgaba o que los otorgaba hiperdiscrecionalmente a las provincias que lo miraban con más cariño y las otras no, que revienten. Claro. ¿Eso cuánto se puede sostener? No, claro, por supuesto. Ayer tuvieron una muestra. Sí, es que del lado de los gobernadores me parece que está clarísimo, en estos ejemplos que das, que es muy concreto, ¿no? A partir del ajuste permanente que vienen sufriendo, ahora los gobernadores empezaron a decir, por medio de sus legisladores, hasta acá llegamos. La pregunta refería más a cómo crees que va a impactar desde el lado del gobierno nacional, qué tipo de medidas o de consecuencias llevará de parte de Javier Milei hacia los gobernadores. La primera cuestión es, nosotros tenemos el presupuesto para tratar. Esos temas que estamos hablando y que emergen de ese formato de un país sin presupuesto, con una discrecionalidad que va orientada en la distribución de recursos a los que más tienen, ¿lo sostendrá o no lo sostendrá? Lo que ha quedado claro es una línea de atención sobre los sectores más sufrientes, por darles un título también general, pero ahí están, los que perdieron las becas, digamos. También se van acumulando otras cosas. Hay datos de corrupción, por ejemplo, con los medicamentos, con las becas, con el ANDIS, con las pensiones. Hay comisiones investigadoras que están funcionando en la Cámara de Diputados con un nivel de compromiso, intensidad, y están integradas por legisladoras de distintos bloques. ¿Y ahí qué se va descubriendo? Se va descubriendo el gran negocio que se hizo allá el 14 de febrero con la moneda libra. Sí. Se integra otra comisión investigadora respecto a lo que es la inacción del ANMAT respecto a fentanilo. Entonces, un presidente que dice, yo vengo a destruir el Estado, claro, destruye resortes que son protectores de derechos, por ejemplo, estar en un hospital público, recibir un medicamento en condiciones. Pero si nadie controla efectiva y concretamente la calidad de un medicamento, sucede que en la Argentina, de un plumazo, tenemos más de 100 muertos. Sí. ¿Y qué hizo el ANMAT? Entonces, está todo el proceso económico, está toda esa línea de preferencias que el presidente ha adoptado, y al mismo tiempo está esa destrucción selectiva del Estado. ¿Por qué? Porque Milei no
destruye algunos resortes que son convenientes a algunos sectores, por ejemplo, de la patria financiera, ¿no? El que venía a decir voy a cerrar el Banco Central, resulta que el Banco Central es un resorte cuidado hoy. ¿Por qué? Porque tiene afinidad con determinados negocios de determinado sector. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento donde el gobierno va a tener que revisar seriamente algunas decisiones, porque el horno no está para bollos, diría mi abuela. Blanca, te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotras como siempre y seguramente en breve volveremos a charlar. Bueno, cómo no. Gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Pasó así la diputada Blanca Osuna de Unión por la Patria. Hablamos sobre todo del rechazo al veto de la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario que